Hermanos amados, hermanas, Dios les bendiga en este día. Damos muchas gracias al Señor por este tiempo que nos permite estar reunidos a través de este medio. Damos gracias al Señor porque ya estamos en el último domingo del mes de septiembre. Y de verdad es que parece que ha sido todo tan rápido, ha ido pasando tan rápido este año. Ya entramos en la fase final de este año 2020. Damos gracias al Señor porque podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hermanos amados, hoy día, como Escuela Bíblica Dominical, tenemos la continuidad del estudio que hemos estado haciendo por varias semanas sobre el Espíritu Santo. Hoy día, como continuidad de este estudio, vamos a ver lo que es la disponibilidad del bautismo en el Espíritu Santo, la razón de ser y la recepción del bautismo en el Espíritu Santo. El objetivo principal de esta lección es conocer y valorar la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Para tal efecto, yo le invito en este momento a que tengamos un tiempo de oración, de gratitud para nuestro Padre y realmente, hermanos, nos pongamos en condición de estudiar la palabra. La palabra del Señor es la que habla en nuestras vidas. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este día de vida que has dado a nuestro ser. Gracias, Señor, por esta escuela bíblica dominical, donde podemos estudiar acerca de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Señor, que no sea yo hablando, sino que sea tu Santo Espíritu hablando las vidas, que sea Él edificando nuestros corazones. Te damos gracias por este estudio, Señor. Glorifícate a través de Él, fortalece la vida de nuestros hermanos y que este estudio sea de edificación para cada uno de ellos. Te damos gracias por todos aquellos hermanos que están conectados en esta hora y así también por los que se conectarán. Gracias, Señor amado, porque permites que este medio nos pueda contactar, no solamente entre los unos y los otros, sino que también nos podemos contactar contigo, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás presente en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. La gloria, la honra y la alabanza te pertenecen a ti. Amén y amén. Como texto de esta lección, vamos a tener una lectura ahí en el libro de Joel. Joel es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Joel realmente es un profeta menor. Y ahí en el capítulo 2, en el versículo 28 y 29, dice así la palabra del Señor. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Esta es una profecía dada en el Antiguo Testamento y la verdad de las cosas que tiene el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y esto nos vamos a referir en esta primera instancia con respecto a esta profecía. La pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente. ¿Está el bautismo en el Espíritu Santo al alcance de los creyentes de hoy o solo estuvo disponible durante la era apostólica del Nuevo Testamento? Muy buena pregunta. La mayor parte de los evangélicos contemporáneos, tanto pentecostales como no pentecostales, responden afirmativamente. Sigue estando disponible hoy. Cuando los eruditos pentecostales dicen que el bautismo en el Espíritu Santo está a la disposición de los creyentes de hoy, están insistiendo en la disponibilidad contemporánea de una experiencia distinta y separable que es la evidencia por las lenguas. La posición pentecostal sobre la disponibilidad del bautismo en el Espíritu Santo, evidenciado por las lenguas, comienza con el día de Pentecostés. Más concretamente,
Comienza con las palabras de Pedro, que dice en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Orton, que es un teólogo contemporáneo, comenta lo siguiente sobre la explicación que le hace Pedro de la profecía de Joel a la multitud que ha escuchado a los 120 hablando en lenguas. Textual. La forma en que Pedro veía la profecía demuestra que esperaba que esta profecía se siguiese cumpliendo hasta el final de los últimos días. Esa es la explicación que hace Orton. Orton señala que para Pedro, los últimos días comprendían toda la era de la Iglesia, a partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Está claro que no se puede limitar el cumplimiento de la profecía de Joel al día de Pentecostés, ni a ninguna ocasión única. P.C. Nelson, un escritor contemporáneo, se limita a decir, para todos los que están lejos, esto nos incluye a nosotros. Ahí estamos incluidos todos nosotros. O sea, que la promesa del bautismo del Espíritu Santo es también para nosotros. Además de esto, los pentecostales sostienen que ciertamente la experiencia del bautismo se repite de manera distintiva con la evidencia de las lenguas. Después del día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, señalan los otros 4 incidentes. María, Pablo, recuérdense que Pablo, ¿no es cierto?, reconoce a Cristo como Señor y Salvador, un encuentro cuando él iba a Damasco. Y allí, ¿no es cierto?, él tiene un encuentro personal y real con el Señor, y posteriormente, ¿no es cierto?, cuando él, ya una vez que él tiene este encuentro, después posteriormente el Señor le bautiza con el Espíritu Santo en algunos días más. Y también tenemos el caso de Cornelio y los discípulos de Éfeso. Todo esto han sido estudiados anteriormente, especialmente los 2 últimos casos en los cuales las lenguas son claramente evidentes. También, puesto que esto tiene que ver con la disponibilidad de la experiencia para hoy, los pentecostales señalan que durante el siglo XX el tipo de experiencia distintiva de hechos, incluyendo las lenguas, se ha repetido en la vida de millones y millones de cristianos a lo largo y ancho del mundo. Al insistir en que la experiencia distintiva del bautismo en el Espíritu Santo está a la disposición de los creyentes de hoy, los pentecostales no insinúan que los cristianos que no hayan recibido o hablado lenguas no tienen el Espíritu, como muchos piensan aquello. El bautismo en el Espíritu Santo solo es una de sus diversas obras. La convicción, la justificación, la regeneración y la santificación son también obras del Espíritu Santo, con su naturaleza y razón de ser únicas, cada una de estas obras. Recordemos, hermanos, que la convicción del pecado en nuestras vidas la hace el Espíritu Santo. Él nos convence de pecado y por lo tanto, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como único Señor y Salvador, es porque realmente hemos sido convencidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha convencido de pecado. Ahí tenemos la convicción, y conjuntamente con la convicción después viene la justificación, la regeneración y la santificación. Recordemos que tenemos una santificación instantánea y otra progresiva, que va en el tiempo. Todavía estamos en el proceso de santificación cada uno de nosotros. Si la persona responde positivamente a la obra de convicción del Espíritu, entonces se produce la justificación y la regeneración, lo que estábamos hablando recién. En ese momento, el Espíritu Santo
hace su morada dentro del creyente y a partir de este momento es correcto afirmar que la persona tiene al Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de la lengua, puede suceder en cualquier momento posterior, según vemos en la pauta revelada en el libro de los Hechos. En cualquier de ambos casos, el Espíritu habita dentro de la persona desde el momento de la regeneración de ésta. Las confusiones con respecto a esta cuestión de tener o no tener al Espíritu Santo se produce debido a una falta de comprensión sobre la forma en que Lucas usa ciertos términos. Cuando Lucas describe y comenta el bautismo del Espíritu Santo, emplea terminología del tipo de ser lleno del Espíritu, recibir al Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre y el Espíritu Santo vino sobre. Estas expresiones no son tanto de contraste, sino más bien resulta un simple intento por describir y resaltar. Es decir, que al emplear estas expresiones, Lucas no está haciendo un contraste entre el bautismo del Espíritu Santo y la regeneración, como si dijese que en la regeneración no viene el Espíritu, no se recibe o no pertenece a nosotros. Ciertamente el Espíritu viene, se recibe y permanece en nosotros en el momento de la regeneración. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No obstante, al usar estas expresiones para referirse al bautismo en el Espíritu Santo, Lucas solo está diciendo que se trata de una experiencia especial en la que la persona está llenada con el Espíritu, lo recibe, el Espíritu se derrama o viene sobre la persona. No tenemos por qué dejar que la terminología de Lucas cause confusión en el tema de la disponibilidad de una experiencia distintiva del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única, personal, particular, privada, a la disposición de todos los cristianos convertidos y regenerados, y con la razón de ser concreta y especial. El tema definitivo entre lo relacionado con el concepto de bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver con la razón de ser del bautismo en el Espíritu Santo. Todos los demás comentarios sobre el bautismo en el Espíritu Santo deben señalar hacia la razón de esta obra especial y la necesidad que Dios quiere que satisfaga. En efecto, muchos cristianos no le ven razón de ser especial, ninguna al bautismo en el Espíritu Santo, aparte de los demás aspectos de la conversión e iniciación. Brunner escribe, el poder del bautismo en el Espíritu Santo es primera y primordialmente un poder que une a Cristo. Desde principios del siglo XX hasta el presente, los pentecostales han creído que la dinámica plena de la capacitación del Espíritu viene solo con la experiencia especial y distintiva del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando esta experiencia especial y distintiva no es normal en la Iglesia, esta carece de la realidad de la dimensión capacitadora de la vida en el Espíritu. Por tanto, los pentecostales creen que la experiencia distintiva del bautismo en el Espíritu Santo, tal como la describe Lucas, es primordial para la Iglesia contemporánea. Stronda dice que su significación a partir de la teología de Lucas es clara. Si el don del Espíritu fue carismático o vocacional para Jesús y para la Iglesia primitiva, igualmente debe tener una dimensión vocacional en la experiencia del pueblo de Dios hoy.
¿Por qué? Porque la iglesia de hoy, la iglesia del libro de los Hechos, necesita que el dinámico poder del Espíritu la capacite para evangelizar eficazmente el mundo y edificar el cuerpo de Cristo. El Espíritu descendió en el día de Pentecostés porque los seguidores de Jesús necesitaban el bautismo en el Espíritu que llenara de poder su testimonio de tal manera que otros pudiesen entrar igualmente a la vida y a la salvación. Igualmente, porque vino en el día de Pentecostés, el Espíritu viene una y otra vez con el mismo propósito. Según los pentecostales, el propósito de esta experiencia es el elemento definitivo y más importante que hace que el bautismo en el Espíritu Santo sea separable y distintivo en relación a la regeneración. La convicción, la justificación y la santificación son todas obras importantes del Espíritu. Con todo, hay otro modo de operar su obra energizadora, que es diferente e igualmente importante, afirma Mike Perman. La característica principal de esta promesa es el poder para servir y no la regeneración para vida eterna. El bautismo en el Espíritu es distinto a la conversión, dice Robert Menzies, en que desata una nueva dimensión en el poder del Espíritu. Es una investidura de poder para servir, para el servicio en la obra del Señor. Recordemos, hermanos, que no es otra la característica mayor. No es para jactarse, yo soy bautizado en el Espíritu Santo con nuevas lenguas. No. Es para servir en la obra. Los pentecostales creen fuertemente que este punto, el propósito primario y fundamental del bautismo en el Espíritu, es recibir poder para servir. Se apoyan en Lucas 24:49. Dice así: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, donde Lucas recoge las últimas indicaciones de Jesús a sus seguidores. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esto está en Hechos 1:8, primera parte. Considerad que Jesús se estaba refiriendo al día de Pentecostés, que estaba próximo, y en el cual los 120 serían bautizados en el Espíritu Santo como revestimiento de poder para capacitarlos a fin de que diesen un testimonio eficaz a favor de las grandes verdades salvadoras de almas del Evangelio. La pregunta final dentro de este estudio sobre el bautismo en el Espíritu Santo es la siguiente: ¿cómo se recibe esta experiencia especial? He aquí algunos de los temas relacionados. Hay que cumplir con ciertas condiciones para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Si es así, ¿cuáles son? Además, si se requiere estas condiciones después de la regeneración, ¿acaso no son exigencias añadidas a la fe? Hay diversos puntos de vista con respecto a las condiciones para recibir esta experiencia. Dicho sencillamente, los pentecostales suelen sostener que el único requisito previo al bautismo en el Espíritu Santo es la conversión, y que la única condición es la fe. El bautismo del Espíritu Santo se derrama sobre aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Qué importante, hermanos, es que nosotros recordemos, si bien es cierto, a través de este curso, a través de todas las lecciones anteriores, hemos hablado del Espíritu Santo, pero es importante recordarlo. Quizá a lo mejor en medio de la audiencia, en medio de los hermanos, hay algunos que no han tenido la oportunidad de estar con nosotros algunas clases. Entonces es importante recordar
¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Para que realmente tengamos una visión clara de lo que estamos hablando. El Espíritu Santo, en primer lugar, tenemos que entender que es Dios. Como miembro de la divinidad, Él es coigual con Dios el Padre y Dios el Hijo. Es apropiado, por consiguiente, que se le atribuya la misma reverencia, respeto y honor a Él que a las demás deidades. Debemos conocer tanto como nos sea posible de Él, como conocemos acerca de los otros dos miembros de la Divina Trinidad. El Espíritu Santo no solo es una persona, Él es un ser divino, Él es Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es de siempre. Cuando, ¿no es cierto?, leemos en Génesis, allí, cuando Dios comienza la creación, estaban los tres, el Padre, los Hijos y también el Espíritu Santo. La Biblia les llama a Dios, en Hechos 5, 3, 4, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que emitieses el Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te le quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Miremos un poquitito con detalle este versículo. Parte, ¿no es cierto?, la expresión de Pedro. ¿Por qué llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Habla allí del Espíritu Santo. Y termina este párrafo, dice, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Se está refiriendo, ¿no es cierto?, también, o sea que el Espíritu Santo también es Dios. Él posee las características que solamente Dios tiene. Vamos a mencionar algunas de ellas. Primero, tiene una naturaleza eterna. Leemos en Hebreos 9:14, dice, tomar la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está hablando, ¿no es cierto?, de una naturaleza eterna. 2, es omnipresente, es decir, está en todo lugar al mismo tiempo. Salmo 139, 7, 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, y estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, el Espíritu está en todo lugar. Y eso se llama omnipresencia. Omnipresencia. También, una tercera característica también es que es omnisciente. En 1 Corintios 2, 10, 11 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él conoce todas las cosas. La omnisciencia, el conocimiento total de todas las cosas. Es omnipotente. Lucas 1:35 dice, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tiene poder para hacer cosas. Características, ¿no es cierto?, que son propias de Dios, también son del Espíritu Santo. Está asociado con el Padre y el Hijo, sobre bases iguales. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad completa. La Biblia tiene mucho que decir acerca del Espíritu Santo, con la excepción de la segunda y tercera epístola de Juan. Cada libro en el Nuevo Testamento, como contiene referencias
a la persona y obra del Espíritu Santo. Él está esencialmente activo en el plan de la redención de Dios. Él convence al mundo de pecado, de justicia y juicio. Juan 16:8. Los hijos verdaderos de Dios son nacidos del Espíritu. Juan 3:5-6 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Viendo Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo es una persona. Muchas personas parecen sentir que el Espíritu Santo es solamente un poder o influencia impersonal. Ellos tratan al Espíritu Santo como si Él fuera una fuerza externa, como por ejemplo la electricidad, o alguna forma de poder que pudiéramos encender o apagar a su discreción. Este concepto está muy lejos de la verdad. El Espíritu Santo es una persona que posee gran autoridad y poder, pero es mucho más que el poder que posee, es eminentemente digno de respeto y honor que nos reservamos para el Dios Todopoderoso. El pronombre personal es usado para Él. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo posee las características básicas de la personalidad. Tiene intelecto, o sea, la habilidad para pensar y razonar. Tiene sensibilidad, la habilidad para sentir las cosas. Y también tiene voluntad, la capacidad de escoger y decidir. Expresiones de su personalidad, un simple poder o influencia o una fuerza externa, no sería capaz de sentir aquellas cosas que se dicen que el Espíritu Santo siente. Por ejemplo, somos exhortados a no contristar el Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ananías y Zafira mintieron contra el Espíritu Santo. Hechos 5:3-4. Sabemos que un poder no puede ser contristado. Usted no puede contristar la electricidad o una fuerza externa. Tampoco puede mentirle ni tentarla. Un poder impersonal es incapaz de tal sentimiento. Una persona puede ser ofendida, molestada, tentada o se le puede mentir. Entonces, hay sectas realmente que dicen, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo es una fuerza. Hemos, a través de lo que es la palabra, demostrado que el Espíritu Santo es una persona la cual requiere de respeto, reverencia, y realmente, hermanos amados, es aquel que está con nosotros en este tiempo, nos guía a toda verdad. ¿Qué podemos decir del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué podemos decir en este momento? La evidencia inicial del bautismo en el Espíritu. Ahora consideremos, ¿cuál será la evidencia inicial o primera señal de que uno haya recibido la plenitud del Espíritu? Tengamos tres cosas en mente. Entendamos. La señal inicial. Estamos preocupados en este punto con la señal inicial. Estamos de acuerdo que existen muchas señales y evidencias de la plenitud del Espíritu. No obstante, lo que estamos buscando determinar para que este momento, en esa evidencia, que con más probabilidad es la primera señal en la que uno ha experimentado esa nueva dimensión del poder del Espíritu. Tenemos otra señal, la señal escritural. Estamos buscando la señal escritural. Por consiguiente, no estamos interesados en la experiencia personal o tradición humana. Por el contrario, buscamos lo que la Biblia revela como el común
denominador básico de aquellos que experimentaron este bautismo en el Espíritu en los días bíblicos. Otra experiencia es la experiencia bíblica. Es la experiencia bíblica del bautismo en el Espíritu Santo, más bien que la idea del hombre respecto a lo que es el bautismo en lo que estamos interesados. Hay muchas experiencias espirituales que los hombres han llamado ligeramente el bautismo en el Espíritu. Esta incluye la segunda bendición, la total santificación, la experiencia de la santidad, etc. Estas pueden ser experiencias válidas y bíblicas, las cuales no desechamos ni le restamos importancia. Esta obra del Espíritu que la Biblia define como el bautismo en el Espíritu, con la cual estamos preocupados en este estudio. Relatos bíblicos del bautismo en el Espíritu Santo. El recurso principal de evidencia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los cuales hay 5 ejemplos registrados de personas recibiendo la plenitud del Espíritu. Nosotros nos vamos a referir a una de ellas. Vamos a hablar del día de Pentecostés. Hechos 2, 1, 4 dice claramente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ese es el relato más completo que tenemos de la Escritura, exactamente 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las promesas hechas concernientes a la venida del Espíritu se cumplieron. El Espíritu Santo vino sobre nosotros, vino sobre numerosos grupos de discípulos que esperaban en Jerusalén. Este fue el comienzo de una obra enteramente nueva del Espíritu, como fue predicha por los profetas. Hubo varias evidencias de que el Espíritu había descendido sobre ellos. Veamos un poquitito lo que dice el texto que recién leí. Veamos algunos aspectos que son interesantes. Habla de un viento recio del cielo. Dice, vino un viento recio o fuerte del cielo. Un viento repentino y poderoso. En ambos idiomas, hebreo y griego, el término espíritu también significa viento. Así que fue significativo que soplara un viento fuerte y poderoso, como heraldo de la llegada del Espíritu. El viento representa vida, poder, movimiento, fuerza. Todo esto es típico del Espíritu Santo. Otro aspecto que vamos a analizar también habla de llamas de fuego. El fuego simbólico fue también extremadamente significativo. Juan el Bautista había predicho que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. El fuego simboliza luz, calor, purificación, expiación, limpieza, quemazón de la paja y escoria. Estos factores ocurrieron antes de que los discípulos fueran llenos con el Espíritu. Por lo tanto, no podemos decir que con certeza que era evidencia del revestimiento del Espíritu. Tercer aspecto que podemos analizar de este texto es hablando en otras lenguas. Y esto sucede como el Espíritu le daba que hablase. Ahora bien, hemos analizado, ¿no es cierto?, qué es lo que es el Espíritu Santo, cuál es la obra del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, viene a morar en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Qué interesante, hermano. La llenura del Espíritu Santo. A lo largo de este libro hemos hablado sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Hemos descrito este bautismo como una experiencia poderosa que proviene de Dios y que cambia la vida. Esta experiencia ofrece al creyente muchas bendiciones. No obstante, el principal propósito del bautismo del Espíritu es el fortalecimiento para testificarlo. Ahora, contestaremos a la pregunta: ¿cómo se puede recibir esta poderosa experiencia? En respuesta a esta pregunta trataremos 3 asuntos importantes.
la preparación para recibir el Espíritu, cómo recibir el Espíritu y el hablar en lenguas. Preparación para recibir el Espíritu. Antes de que uno pueda recibir el bautismo del Espíritu, debe prepararse para recibirlo. Hay 3 requisitos esenciales para recibirlo. Primero, hay que nacer de nuevo. El bautismo del Espíritu Santo es un don que el Padre da solamente a sus hijos. Lucas 11, 9, 13 dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel pide, recibe, y el que busca, halla, llamad y os abrirá. Todo aquel... ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Os digo, si no está seguro de su salvación, debe aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Es la base primordial. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿cómo podrá recibir al Espíritu Santo? Recordar que Cristo muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados, el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz, y que su sangre gloriosa nos limpia de todo pecado, es primordial, es lo primero que debe hacer cualquier cristiano que quiera aceptar, que quiera recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso que hablamos que para recibir el Espíritu Santo, lo primordial, lo primero, es la conversión. El ser bautizado en el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu es la misma experiencia que estamos narrando. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Son 2 de las muchas frases usadas en el Nuevo Testamento para describir la misma experiencia. En segundo lugar, antes de que uno pueda ser lleno del Espíritu, debe tener hambre y sed de Dios. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. En otra ocasión Jesús exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37, 38. Él estaba hablando acerca del Espíritu Santo. Juan 7, 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Está usted sediento de recibir más de Dios? ¿Anhela vivir más cerca de Él y servir mejor al Señor y a su reino? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, entonces el mismo puede ser lleno del Espíritu Santo. Finalmente, para recibir el Espíritu Santo hay que comprometerse a obedecer el mandato de Dios, de ser su testigo. Hechos 1, 4, 8 dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. La Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y mire, tenga bien en cuenta, ¿qué dijo el Señor Jesús? Dijo: recibiréis poder. ¿Pero ese poder para qué? Después habla: para que seamos testigos.
testigos, ¿no es cierto?, de la obra de nuestro Señor en cada uno de nosotros. En esos 5:32, si usted está dispuesto a obedecer a Dios, Él está dispuesto a darle su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo recibir el Espíritu Santo? Así como la salvación, el bautismo del Espíritu Santo, se recibe por fe. Si usted no tiene fe, no podrá recibir nada. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús dijo que el Espíritu Santo fluye a través de los que creen. Juan 7:37-38. Cuando usted acude a Cristo para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, crea que Él se lo dará, porque lo ha prometido. Lucas 11:13. Hay 3 pasos de fe que usted puede dar para recibir el Espíritu Santo. Primero, pida con fe. Refiriéndose al Espíritu Santo, Jesús dijo, pedid y se os dará. Lucas 11:9. Una oración modelo para tal efecto. Usted puede, hable con el Señor, pida conforme a como siente en su corazón, pero pida realmente con fe, creyendo que el Señor le va a conceder esta promesa tan gloriosa para aquellos, para sus hijos. Jesucristo, tú lo has prometido. Dijiste que si pido, me darás el Espíritu Santo. Dijiste también que todo aquel que pide, recibe. Por tanto, ahora mismo pido que me des el Espíritu Santo. Lléname, dame poder para ser tu testigo. Cuando ore, crea que Dios escucha su oración y que en ese momento le contesta y lo llena con su espíritu. Centre la atención en lo que Dios está haciendo por usted y en usted, para sentir que desciende sobre usted la presencia del Espíritu, o sea, Dios mismo, ¿no es cierto?, bautizando con su Santo Espíritu. Ahora, reciba por la fe. Recuérdese que lo anterior era pedir con fe. Ahora, reciba por la fe. Definitivamente es un acto de fe. Recibir el Espíritu ocurre en un tiempo definido. Cuando se recibe completamente el don del Espíritu Santo, se puede comprobar con el paso de fe que Pedro dio cuando a la orden de Jesús bajó de la barca y comenzó a andar sobre el agua. En Mateo 14:29 está ese versículo donde narra esta experiencia. Jesús no solo dijo que pidiéramos el Espíritu Santo, en Lucas 11:9-13, que ya lo leí, sino también como debemos pedir. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mateo 11:24. Esta no es una fe pasiva, que espera algo en el futuro. Más bien es una fe activa, sentada en el presente, inmediato. En efecto, recibir el Espíritu es un intrépido paso de fe. Paso de fe. A esta altura, ore con plena confianza en las promesas de Cristo. Diga con fe, creo que de todo corazón, que he recibido el Espíritu Santo. En respuesta a sus actos de fe, el Espíritu Santo lo será muy provechoso para usted. Buscar en su Biblia todas las referencias dadas en este capítulo, llenará con su poder y su presencia. Y permanece sensible a lo que Dios está haciendo, en lo profundo de su ser sentirá que el Espíritu viene a llenar con fe. El día de Pentecostés, los 120 discípulos fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos 2:4. Conforme hablaban, el Espíritu fluyó en ellos y a través de ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando usted reciba la plenitud del Espíritu, debe empezar y esperar que hablará en lenguas. Es importante que tenga presente que las palabras que hablará no vendrán de su mente, como en lo natural, sino que desde lo más profundo de su espíritu, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay algunos hermanos que con el afán
realmente de querer hablar en otras lenguas, comienzan a imitar lenguas. Eso no es normal, eso no es natural, eso no debe ser. Este fluir interior es innato, ni uno lo entiende, no lo comprende, porque no es de la mente, no es, sino que nace desde lo interior del ser humano. No es ejercicio mental, sino un ejercicio espiritual. Procede de lo más profundo de nuestro ser. Pablo escribió, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. 1 Corintios 14:2. Pablo declaró además, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando usted se acerca a Dios para ser lleno del Espíritu, debe descansar en su amor y abrirá plenamente su corazón. Entonces pida con fe el Espíritu Santo con la plena certidumbre de que Dios contestará su oración. Al esperar en Dios, sienta la presencia del Espíritu que viene sobre usted, luego en un acto de fe, crea que lo ha recibido. Usted sentirá en lo más profundo de su ser la poderosa presencia del Espíritu, llenándole e invistiéndole de poder. Esto le dará plena certeza de que Dios realmente lo está llenando con el Espíritu Santo. Ahora tiene que actuar con fe intrépida y empezar a hablar de la presencia, es decir, desde lo más profundo, donde siente el Espíritu de Dios. Cuando usted hable, no será un esfuerzo forzado, sino que un flujo natural de palabras sobrenaturales. Sencillamente debe permitir que ocurra y cooperar completamente con el Espíritu y hablar sin temor. Empezará a hablar palabras que no comprende, palabras que vienen del Espíritu de Dios. Cuando esto ocurra, no tenga miedo, sencillamente permita que fluyan las palabras, aunque nadie recibe el bautismo del Espíritu exactamente igual. Es una experiencia personal, particular, privada, todas distintas unas de la otra. El hablar en lengua, el hablar a diferencia, hay algunos que son realmente hermanos que al recibir el bautismo del Espíritu Santo saltan y brincan y gritan y qué sé yo. Sin embargo, hay otros que sencillamente, hermanos, en una actitud pasiva, están calladitos ahí, hablando en otras lenguas. Sencillamente, recuerdo a una ancianita cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia donde yo venía, me movía solamente los labios. Y uno tenía que acercarse al oído a hablar, y realmente el Espíritu Santo había hecho morada en su corazón. Sin embargo, otros, yo recuerdo que cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, saltaba y brincaba, hermano, y me movía por toda la iglesia, algo así, pero era extraordinario. Era algo que realmente no lo entendía, y recuerdo que ese día glorioso estoy hablando toda la noche en otras lenguas, hermano, hasta el otro día. Y realmente le tuve que pedir, Señor, ayúdame porque tengo que ir a trabajar. ¿Cómo ir a hablar, a ir a trabajar de esta manera? Y que allí, hermano, realmente puede empezar a dominar también mi lengua. Entonces, todos podemos esperar que siempre ocurra lo primero, como ya se ha mencionado. Es que usted puede esperar hablar en lengua según le da el Espíritu. Recordemos ya lo que dijimos, hermanos, en estos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y Hechos 19:6 dice, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. También, hermanos, era aquello, había un pastor de la Asamblea de Dios, ya está en la presencia del Señor, el pastor Juan Mansuré. Él realmente, yo presencié cuando en algunos encuentros, sobre todo los encuentros juveniles, él imponía las manos sobre los jóvenes y los jóvenes recibían el bautismo del Espíritu Santo. Recuerdo en esas convenciones grandes donde nos juntábamos 200, 300 jóvenes en esa época, y el Señor llamaba, más de 50 jóvenes recibían el bautismo del Espíritu Santo por la imposición de las manos.
es bíblico. Pablo, ¿no es cierto?, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Seguidamente recibirá fervor y valentía para testificar de Cristo. Hechos 4:31, cuando hubieran orado, el lugar que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Más aún, puede esperar una mayor conciencia de la presencia del Espíritu en su vida, con mayor libertad en la adoración y la oración. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y un creciente fluir del Espíritu que resultará de un misterio más eficaz. Es misterioso, hermano, esto, porque hay hermanas, hay hermanos que han salido de la iglesia, van caminando, camino a su casa, han llegado, me recuerdo una vez una hermana, fue a apagar la micro y empezó a hablar en lengua. El Señor hace como Él quiere. Hay otros que lo han recibido durmiendo, etcétera. Hermano, la verdad que el Espíritu Santo ya, hermano, Él hace como Él quiere. Por lo tanto, Él es Dios. Ahora, hermanos amados, por último, el bautismo con el Espíritu Santo lo llevará a una nueva y más profunda relación con Dios. Se habla de un abanico de experiencia espiritual. Realmente, el Señor hace una nueva, hermano, una nueva vida en el Espíritu. Nos renueva continuamente. No importa lo poderoso que ha sido su experiencia en ser lleno del Espíritu, de ser bautizado en el Espíritu, si no expresa esta plenitud, es una vida de devoción sincera, oración disciplinada, oración constante, santidad y fiel testimonio. Si no nos permanecemos en Él, esta experiencia se desvanecerá el poder de esta experiencia tan personal y particular del Espíritu con nuestra vida. Hermano y amada, Dios te bendiga en esta mañana. Hemos realizado este estudio de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, la disponibilidad, el bautismo, el Espíritu Santo está vigente, el Señor no ha cambiado. Recordemos que el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Si tú no has recibido esta experiencia, no has tenido esta experiencia, hoy es tiempo que la tengas. Créelo, créelo. El Señor te va a bautizar en su Santo Espíritu. No pierdas la fe, no pierdas, hermano, te lo digo por experiencia personal. Yo estuve mucho tiempo buscando el bautismo del Espíritu Santo y de repente muchas veces me iba a sentar defraudado después que el Señor bautizaba 7, 8, 9 personas en la iglesia y yo me tenía que ir defraudado, no recibía nada. Pero insistí, hasta que un día el Señor, cuando Él quiso, me bautizó. Fue la perseverancia. Si tú no has recibido el Espíritu Santo, hermano, y tienes el anhelo de testificar, de ser testigo, de servir en la obra del Señor, y seguir adelante y recibir las promesas del Señor para los que creen, busca del Espíritu Santo, y Él hará. Y si tú eres un hermano o una hermana que hace mucho tiempo que no te has llenado del Espíritu Santo, hoy día es tiempo de que lo hagas. Hoy día es tiempo de que busques del Señor. Pídele al Señor y Él te dará abundantemente. Comienza a revivir la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, le damos muchas gracias por este estudio. Gracias, Señor. La gloria, la honra y la alabanza te pertenecen. Bendice en gran manera a toda esta audición. Bendice a mis hermanos que se han conectado, bendice a sus familias, bendice a sus hogares representados. También te ruego una bendición por aquellos que se conectarán a futuro. Te doy gracias por este instante. La gloria y la honra son tuyas. A ti te pertenecen. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gloria, honra y alabanza para el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, gloria para el Señor. Te recuerdo, hoy día 27 a las 5 de la tarde estaremos conectados a través, ¿no es cierto?, de este medio. Habrá un programa especial, Escuela Bíblica Dominical, estaremos haciendo un programa especial con respecto al mes de la Biblia. Recordemos que septiembre es el mes de la Biblia.
Y hoy día, para finalizar estas actividades, habrá un programa especial para todos, no solamente para niños, sino que también para los adultos. Te invito, hoy día, a las 5 de la tarde, reserva este tiempo. Llegas, hermano, antes de 11, 5 de la tarde, te conectas, ves el programa y después que termine el programa, con una oncecita tranquila en tu casa. Paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones, hasta la próxima. Gracias.